Muy buenas una vez más a Polymatic. En esta ocasión vamos a hablar sobre las personas altamente sensibles, por sus siglas PAS. Esta condición psicológica fue creada por la psicóloga Elaine Aron, una psicóloga estadounidense. Sin embargo, creo que hay que hacer aquí unas distinciones importantes con respecto al mundo de la alta sensibilidad. ¿Qué sería una persona altamente sensible? Pues una persona que reacciona más a los estímulos sensoriales y que tiene una mayor respuesta también emocional. Pero aquí está la primera distinción y en la que quiero ya empezar a profundizar, ¿no? Una cosa es la alta sensitividad, que le podríamos decir, otra cosa es la alta emotividad y la otra cosa es la alta empatía. Esos serían como los tres rasgos principales que se asocian a la alta sensibilidad y yo creo que aquí hay que hacer ciertos matices importantes, ¿no? Empecemos por la alta sensitividad. La alta sensitividad es el hecho de que una persona reaccione más a los estímulos físicos mediante los sentidos que otra persona promedio, ¿no? Es decir, tiene una mayor reacción sensorial a los mismos estímulos físicos. Por ejemplo, ante la misma energía de las ondas sonoras, pues va a tener una reacción mayor, ¿no? Es importante, por ejemplo, distinguir entre la alta sensitividad cualitativa y la alta sensitividad cuantitativa. ¿Cuál sería cada una de las dos? La alta sensitividad cualitativa es el hecho de tener una gran capacidad de distinguir elementos sensoriales por su cualidad. Por ejemplo, en el aspecto de los colores, saber diferenciar muy bien las diferentes tonalidades de color, ¿no? O en el sonido, pues saber distinguir muy bien los timbres asociados a los sonidos, ¿no? O en el tacto, pues saber distinguir muy bien las texturas, etcétera, o los sabores, etcétera. Eso sería para mí la sensitividad cualitativa, distinta de la sensitividad cuantitativa, es decir, el hecho de que según la intensidad del estímulo, pues tú tengas una reacción más intensa o menos. Sería una cuestión más cuantitativa, ¿no? Es decir, que al mismo estímulo, pues una persona con mucha sensitividad cuantitativa reacciona mucho más, pero a nivel de intensidad, ¿no? Seguramente una persona con alta sensitividad cualitativa va a tener también cuantitativa, ¿no? O sea, si por ejemplo a una persona se le da muy bien reconocer timbres, pues seguramente también reacciona más al sonido, ¿no? O lo mismo con el color. Si se te da muy bien distinguir tonalidades, seguramente también reaccionas más a los colores, ¿no? Los vives con más intensidad. Seguramente van unidas estas dos capacidades, ¿no? No sé si hay estudios sobre esto psicométricos, habría que ver si siempre una alta sensitividad cualitativa va asociada o va ligada a una alta sensitividad cuantitativa, ¿no? Otra cosa que quería introducir, que también creo que no se ha anunciado aún, es lo que yo llamo sensotipo. Es decir, qué sentido predomina en una persona y que le da pues su sensotipo, ¿no? Por ejemplo, las personas en las que predomina el aspecto visual, yo les llamo fototípicas, ¿no? Porque foto en griego pues significa luz, ¿no? Las personas fototípicas serían aquellas personas que cuando se trata de percibir su entorno o percibir su entorno interno, por ejemplo, su conciencia y su mente, pues tienden a enfocarse más en lo visual. Mientras que luego tendríamos, por ejemplo, las fonotípicas, las personas que se centran más en aspecto auditivo, para las cuales, por tanto, el sentido predominante es el del oído y también a nivel mental, pues le prestan más atención seguramente a su voz mental, ¿no? Más que a las imágenes, por ejemplo. Luego también podríamos enunciar otros sensotipos, pero creo que esos serían los mayoritarios en la humanidad, ¿no? O sea, la mayoría de gente yo creo que es o fonotípica o fototípica. Que predominen los otros sentidos me parece más raro, ¿no? O sea, por ejemplo, que predomine el tacto en una persona, podríamos llamarlo dermotípica. Seguramente una persona, a lo mejor que sea ciega y sorda, pues sí, el sentido predominante, pues sí, sería el tacto en ese caso, ¿no? Entonces, entroncando con esto, no es lo mismo una persona altamente sensible en un sentido o en muchos. A lo mejor una persona tiene alta sensitividad auditiva, pero no las demás. Hay que tener en cuenta estas distinciones, ¿no? Por ejemplo, podríamos llamarlas a estas personas de alta sensitividad completa, ¿no? Una persona que todos sus sentidos los percibe más y reacciona más,
y una persona altamente sensitiva a nivel parcial, ¿no? De un sentido o unos pocos. Evidentemente la sensitividad, la alta sensitividad, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? ¿Qué pros tiene? Pues que puedes disfrutar mucho más de los sentidos, ¿no? Que por ejemplo es una persona muy visual, pues vas a disfrutar mucho los paisajes, por ejemplo, o el arte visual. Una persona con alta sensibilidad auditiva va a disfrutar muy probablemente mucho más la música, por ejemplo. ¿Qué contra tiene eso? Pues que al reaccionar más a los estímulos, y como la mayoría de gente está más acostumbrada a reaccionar menos, como la mayoría de personas tiene un umbral mayor del dolor, es decir, se necesita más energía de un estímulo físico para que ya le cause dolor en los sentidos, ¿no? En cambio, las personas altamente sensitivas tenemos un umbral del dolor menor, con menos energía ya nos molesta, ya que ya tenemos molestias sensoriales o incluso dolor. Entonces ese es el contra, ¿no? Pues que los ruidos muy fuertes te pueden molestar muchísimo o hasta doler, los destellos te pueden deslumbrar, ¿no? Las prendas te pueden molestar mucho. Tiene su parte buena y su parte mala, como digo. Pero bueno, yo me quedo con la parte buena, que la verdad es que se disfruta mucho esto de tener una alta sensitividad y poder percibir mucho los sentidos. Luego tendríamos pues la sensibilidad emocional, la emotividad, que es muy distinta de la sensorial realmente. Bueno, de hecho yo conozco gente con alta emotividad, pero no alta sensitividad sensorial, ¿no? Entonces, una cosa no implica la otra. Y muchas veces en el mundo del PAS todo se mete junto como si fuese un cúmulo que no se pudiese separar, ¿no? Entonces, por eso digo que hay que hacer la distinción importante entre la alta sensitividad, por así decir, sensibilidad sensorial, y la alta emotividad. Una persona altamente emotiva, ¿qué es? Pues una persona que tiene una reacción emocional mayor a los sucesos de la vida, ¿no? O a sus propios pensamientos incluso. Es una persona que tiene un mundo interno emocional más profundo. Esto es algo que sí que hay que trabajar muchísimo. La alta emotividad se tiene que trabajar a nivel profundo. No es como la alta sensitividad, que si la quieres gestionar es mucho más fácil, ¿no? Pues sencillamente evitas ir a lugares o a sucesos donde haya mucho estímulo sensorial, ¿no? Por ejemplo, si tú eres una persona altamente sensitiva a nivel auditivo, pues no vayas a una discoteca, ¿no? Donde la música esté a tope, por ejemplo, ¿no? A lo mejor sí que puedes aguantar esa intensidad, no sé. En cambio, la alta emotividad sí que es algo que hay que gestionar muy profundamente, porque eso sí que va a tener fuerte repercusión en tu personalidad y en tu forma de ver el mundo, en tu conducta, en tus relaciones con los demás, en tus valores morales incluso. Una alta emotividad pues puede comportar una mayor empatía. Eso también quiero hacer una distinción que diré luego. Pero la alta emotividad se tiene que trabajar para que no se convierta en dramatismo. Ese es el gran hándicap que tienen que tratar las personas altamente emotivas. No acabar convirtiéndose en personas dramáticas, ¿no? En personas susceptibles a las que todo les afecta demasiado y que no saben gestionar esa emotividad. La gran clave para esto es no personalizar las cosas, tener una cierta distancia con respecto al mundo, incluso los propios pensamientos, saber distanciarse un poco de las cosas, no implicarse tanto y no personalizar tanto, porque si no eso va a disparar nuestras reacciones emotivas y eso puede llevar a problemas pues de tener sufrimiento innecesario o reacciones de rabia muy fuertes o estados depresivos muy profundos, ¿no? Todo este tipo de cosas, miedos muy intensos, ¿no? Y yo siempre digo de broma pues que de broma no, en serio, una persona con alta emotividad no se enfada, sino que se enfurece. No teme, sino que siente pánico. Y no está triste, sino que se deprime. O sea, todo es más extremo a nivel emocional y evidentemente eso hay que saber gestionarlo. También va muy bien para esto el deporte. A mí me ha ido perfecto el deporte porque antes de que hiciese deporte, no sé si es por una cuestión hormonal o algo así, yo qué sé si es que las personas con alta emotividad también a lo mejor tenemos las hormonas un poco locas o los neurotransmisores o algo, pero a partir de que empecé a hacer deporte me equilibré muchísimo el estado de ánimo, muchísimo. Yo antes era una persona de muchos altibajos, de sentimientos depresivos fortísimos, luego euforia, luego tal, así, ¿no? Una montaña rusa así que parecía eso, un sismógrafo, ¿no? De estos. El deporte me ha ayudado muchísimo, me ha sorprendido porque me ha ayudado a hacer deporte, no sé, 3-4 veces a la semana,
te ayuda muchísimo a equilibrar tu estado de ánimo y tu mundo emocional. La verdad es que ya no tengo estas recaídas brutales y extremistas emocionales. También es verdad que tienes que trabajar a nivel mental. Yo ya lo digo en los vídeos del método psiconuclear. Todo pensamiento va vinculado a una emoción. Realmente no, los pensamientos nunca van separados a las emociones. Tenemos este prejuicio en nuestra sociedad de que una cosa es el mundo racional y otra cosa es el mundo emocional, que están como separados y son casi incompatibles y contrapuestos, cuando es todo lo contrario. Toda idea tiene una emoción anclada. O sea, realmente yo no hablaría de ideas y emociones, yo hablaría de emoideas, ¿no? Es decir, de la combinación de ideas y emociones. Toda idea y toda creencia va a tener una repercusión emocional, siempre. Entonces, el hecho de que tú seas altamente emotivo va a afectar también a tu mundo racional y a tu sistema de creencias y a tus pensamientos, evidentemente. Cada tipo de emoción va vinculado a un tipo de pensamiento. Si yo, por ejemplo, soy una persona con muy mal carácter, muy mal genio, siempre enfurecida, mis pensamientos van a ser afines a la rabia. Entonces voy a considerar que tengo que violentar, o tengo que ser agresivo, o tengo que destruir y tal. Pensamientos también van a estar anclados a esa emotividad, a ese estado de ánimo. Entonces hay que tener muy en cuenta para las personas PAS, altamente emotivas, del tipo altamente emotivo, que tienen que hacer un esfuerzo extra en su mundo cognitivo, en su sistema de creencias, en indagar en sus ideas para no caer en falacias, sesgos, falsedades y demás, porque eso va a tener una repercusión emocional mucho más fuerte y la toxicidad va a ser más fuerte, la autotoxicidad, ¿no? O sea, todas esas creencias erróneas o tóxicas que podemos tener, si encima reaccionas muy fuerte emocionalmente, vas a incrementar el efecto negativo de todo eso. La persona altamente emotiva tiene que hacer un trabajo interno, profundo, constante, para tener un sistema de creencias sano. Entonces, vinculando la emotividad con la sensitividad, pues una persona puede ser altamente emotiva, pero no altamente sensitiva, y viceversa. Puede ser muy sensitiva, ¿no? Tener una gran capacidad para los sentidos, pero tener un mundo emocional pues más en la media. Y luego estamos por las personas que tenemos las dos sensibilidades elevadas, ¿no? Ya digo que yo en lo sensorial no soy al extremo, pero sí un poco por encima de la media considero yo, y lo emotivo sí que bastante por encima de la media. Entonces eso también tiene una serie de repercusiones, tener las dos altas. Por ejemplo, el arte lo vas a disfrutar muchísimo, lo vas a vivir muchísimo. ¿Por qué? Pues porque el arte tiene un fuerte componente estético, sensorial y emocional. Y luego finalmente tendríamos la alta empatía. Quiero hacer también vídeos sobre la empatía, que me parece muy importante. La empatía es un gran tema. Pero no toda persona PAS va a ser altamente empática. Eso también hay que tenerlo en cuenta y es muy importante. Por ejemplo, un psicópata, una persona que está definida precisamente por su baja empatía, pues puede tener alta sensitividad sensorial. Yo conocí a una persona psicópata, en el momento no sabía que era psicópata, evidentemente, si no, no me habría juntado con ella, pero tenía alta sensibilidad sensorial muy fuerte, o sea, los sentidos los tenía súper desarrollados, pero no tenía alta empatía. Era PAS en lo sensorial, en lo emocional realmente también tenía como unas reacciones emocionales bastante fuertes, pero no era altamente empático. Entonces hay que separar las cosas. O una persona puede ser muy empática, altamente empática, pero no tener muy desarrollada la parte sensorial, por ejemplo. Hay que separar estos tres aspectos de la alta sensibilidad. No siempre van juntas. La alta empatía, cuando está vinculada a la alta emotividad, pues es también un poco bomba. Eso puede llevarte a ti a ser una persona sobreempática, una persona con una empatía tóxica. La empatía tóxica la defino como el hecho de empatizar solo con los demás, pero no contigo. Es decir, siempre tienes en cuenta a los demás, cómo les va a afectar lo que tú digas o hagas, pero no tienes en cuenta tu propio mundo interno y tu propio bienestar. La empatía tiene que ser bidireccional. Tienes que tener en cuenta el bienestar y el respeto de la dignidad de los demás, pero también la tuya, evidentemente. Eso lo que lleva es a personas sumisas, eso lleva a la sumisión. Muchas personas altamente empáticas terminan adoptando esta actitud tóxica y autodestructiva de ser sumisas, ¿no? Y someterse al otro, endiosar al otro. Eso no es ser empático ya. Eso ya se acaba convirtiendo en una cosa tóxica, en un trastorno por sumisión, un trastorno ya síndrome de Estocolmo, es eso ya. Entonces la empatía tiene que ser bidireccional, equilibrada.
Te tengo a ti en cuenta, pero también me tengo en cuenta a mí. Nunca tienes que olvidarte a ti si eres una persona de alta empatía. Nunca te olvides a ti. En fin, sacaré otros vídeos en los que profundizaré en algunos aspectos concretos de todo este espectro de alta sensibilidad, de todo este conglomerado. También voy a tratar otro aspecto que también se suele vincular a la alta sensibilidad, que yo creo que también es aparte, que es la alta imaginatividad o la alta imaginación. Hasta aquí el vídeo de hoy. Deja tu buen like si te ha gustado, suscríbete al canal para hacerlo crecer, dale a la campanita para estar tanto en los siguientes vídeos que voy a seguir subiendo y nos vemos en el siguiente vídeo.